Bien, lo que vamos a comenzar a ver es justamente la dimensión ético-política de la praxis docente. En principio, pensar cuestiones centrales tanto a la ética como al ser docente, ¿sí? Tenemos que pensar que toda actividad profesional tiene un significado moral. Ese significado moral va a beneficiar o va a perjudicar la vida de las otras personas. Es decir, que si nosotros decimos que la ética, tanto la ética como la moral tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con los hábitos. En el caso de la ética, pensándolo en forma universal, y en el caso de la moral, pensándolo de forma particular. Entonces, la moral, al ser individual y particular de cada uno, puede ir en contra de cuestiones que tengan que ver con la ética. Por eso la ética profesional es una reflexión sistemática sobre las normas que regulan la actividad profesional. Por ejemplo, en el caso de ser docente, lo encontramos en el estatuto docente. Y dentro del estatuto docente, ¿qué es lo que encontramos? Lo que tiene que ver con los deberes, derechos de los docentes y diferentes cuestiones que hacen justamente a la práctica profesional. Ahora, la ética profesional es una ética aplicada. ¿Por qué es una ética aplicada? Porque se adecúa a cada una de las profesiones en particular. En principio, tenemos que pensar que la profesión es una capacidad cualificada requerida por el bien común con especiales posibilidades económicas y sociales. Eso es por un lado lo que tiene que ver con la profesión. Y por otro lado, eh, y también se relaciona, tiene que ver con y responde a una valoración personal, y por supuesto que se adquiere mediante estudios y prácticas profesionales universitarias, y dentro del universitario entra el terciario, entra el profesorado, ¿no? Y la profesión se da por un lado esas cuestiones y por otro lado se da lo profesional. Es todo lo que tiene encomendada una misión especial de cumplir en beneficio de los demás. Por ejemplo, soy profesor de educación física. Bueno, tengo lo que hace el profesor de educación física, que es una prestación de servicio del saber, del conocimiento que tiene, en tanto lo teórico y en cuanto a lo práctico. En relación a los sentidos de la profesión, encontramos diferentes cuestiones. En principio, el sentido personal. ¿Por qué el sentido personal? Porque se lleva y está determinado por una persona que estudia una determinada carrera. Y tiene un sentido familiar, porque el sentido familiar acompaña a todo lo que involucra y a todo lo que se forma a través de la comunidad donde voy a trabajar. Y por supuesto que tiene un sentido social, ya que pensando social, cuando yo ya me estoy relacionando con otra persona, se da esa cuestión de ayuda o de intercambio. Hay diferentes cuestiones, la importancia en lo que tiene que ver con la ética profesional, podemos observar que en la cuestión teórica permite analizar los principios y normas básicas de la moral individual y social. Y esto se da, por ejemplo, cuando uno comienza a estudiar y tiene todo un bagaje y toda una cuestión y un marco teórico, o como se dice, un estado del arte, que me hace que yo sea profesional de esta disciplina o de esta rama y no de otra. Y por supuesto que lo pone de relieve en los estudios de los deberes profesionales. Es decir, cada profesión, por ejemplo, el caso del profesor de educación física, tiene un relieve, tiene una cuestión para llevar adelante y pensar diferentes cosas. Eso en el orden teórico. Y por el contrario, en el orden práctico, se va a garantizar el éxito profesional. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta la cuestión teórica, es decir, no puedo enseñar lo que no sé. Y el prestigio profesional está en relación directa con la irresponsabilidad ante las exigencias de la profesión. Es decir, eh, si yo soy irresponsable, es obvio que no se va a dar lo que tiene que ver con la cuestión del prestigio. Después, por un lado, hablamos de la ética, ¿no es cierto?, como está costumbres, valores de forma universal, y la deontología profesional, que tiene que ver con el comportamiento, y esto que yo escribí acá, no, es la ciencia o tratado de los deberes profesionales. Es la parte de la ética que aplica sus principios y conclusiones a los múltiples aspectos de la vida profesional. Ética y deontología siempre se utilizan como términos sinónimos, pero no son sinónimos, tienen diferencias.
En el caso de la ética profesional, tiene que ver justamente con las motivaciones y tiene que ver con los principios universales que se deben dar sí o sí en una profesión. En el caso de la docencia, cuestiones que tienen que ver con el comportamiento del ser docente. Y la deontología tiene que ver con los deberes y con las obligaciones que se muestran, por supuesto, en las actuaciones y en el quehacer profesional. Entonces, si nosotros analizamos los perfiles profesionales, podemos ver que dentro del perfil profesional encontramos una capacidad cualificada cuando tengo dominio de determinado tipo de conocimientos teóricos, prácticos, destrezas. Y por otro lado tenemos un perfil humano que responde a la vocación, a ese llamado que cada uno de nosotros tuvo para poder llevar adelante la profesión. Por un lado también tenemos el perfil ocupacional, es a ver qué sentido y qué misión social yo le doy a esa profesión, y el perfil curricular que por supuesto tiene que ver con el despliegue académico que voy teniendo en la medida que estudio en un terciario, en la universidad o con la especialización que haga. Siempre hay exigencias en la cuestión de los perfiles profesionales, en cuestión de la ética, que está vinculado con qué cosas, con exigencias y con actualizaciones académicas, con actualizaciones de destrezas, con especializaciones, es decir, uno termina de realizar una carrera y esa carrera, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar herramientas, pero yo me voy a tener que seguir capacitando, por ese lado va. Y también pensando que el ser docente es una profesión. Tenemos códigos éticos profesionales, todas las profesiones tienen códigos éticos, ¿sí? Y tienen que ver justamente por lo que está vinculado con el ser obligatorio desde la parte moral y se da en relación a esto, ¿no? La declaración formal de los principios y valores de una organización o colectivo profesional y las reglas éticas que los profesionales deben cumplir. Esto lo encontramos, por ejemplo, dentro de una escuela, dentro de una institución escolar, en el AIC, en el Acuerdo Institucional de Convivencia, en el proyecto educativo, en el Reglamento General de Escuelas y siempre en el Estatuto Docente. Bueno, hasta acá es una breve introducción para poder adentrarnos en esto que tiene que ver en la vinculación entre la ética, la moral y todo lo que tiene que ver con la praxis y el ser docente.